Él es digno. Desde un inicio, From the beginning, el hombre siempre ha querido burlarse de Dios. man has always wanted to mock God. El hombre siempre ha querido hacer sus propios caminos. Man has always wanted to forge his own path. El orgullo del hombre The pride of man lo ha llevado has taken him a alabarse a sí mismo. to praise himself. El orgullo del hombre The pride of man lo ha llevado has taken him a servirse a sí mismo, to serve himself, a adorarse a sí mismo, to worship himself, a crear su propio camino, to create his own path, a negar a to Dios, deny God, a creer que Él es to Dios. think that he is God. Muchas veces personas preguntan, Many times people ask, ¿cómo es que un Dios amoroso, how is it that a loving God, un Dios a misericordioso, merciful God, un Dios lleno de gracia, a God full of grace, pudiera condenar al hombre al infierno? could condemn men to hell? Dios no condena a nadie. God doesn't condemn anybody. Es el mismo hombre que se condena a sí mismo. It's man who condemns himself. Es el mismo hombre por sus acciones que se condena. It's through a man's actions that he condemns himself. Y el hombre pregunta, And man asks, ¿cómo es posible que Dios pueda condenar al hombre? how is it possible that God could condemn man? Y mi pregunta And es, my question is, ¿cómo un ser humano how can a human being que ha vivido toda una vida separada de Dios, who has lived an entire life separate from God, un hombre que ha adorado a sí mismo a man who has worshipped himself y no ha adorado a and Dios, hasn't praised God, que ha vivido una vida apartada de who Dios, has lived a life apart from God, que no ha tenido un día o no ha podido adorar a Dios un día? who hasn't been able to worship God for a day? ¿Cómo es posible How is it possible que Dios pueda forzar al hombre, that God could force man a una persona, to a person si esa persona ha vivido separado de Dios? if a person has lived separate from God? Y ahora el hombre pregunta, And now man asks, cuando él muere o está a punto de morir when he dies or is about to die, y mira hacia la muerte and he sees towards death, y comienza a pensar and he starts to think y creer and think que hay un cielo that there is a heaven y hay un infierno. and there is a hell. Dios nunca va a forzar a una persona God will never force a person a estar cerca de Él. to be close to him. No en esta vida, Not in this life. ahora piensa en una eternidad. Now think about an eternity. Cuando la palabra dice When the word says que lo único que usted y yo vamos a estar haciendo es adorar a Dios, that the only thing you and I will be doing is que lo worship único God, que usted y yo vamos a estar haciendo es agradeciendo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. that all we're going to do is to be thanking Jesus for his sacrifice on the cross. Eso es lo único que usted y yo vamos a estar haciendo. That is all you and I are going to be doing. Esa alabanza, Jenny, That song nos hace pensar makes us think que Dios es el único that God is the only one que se merece la gloria. who deserves the glory. Y usted y yo And you and I vamos a estar dándole la gloria a Dios. are going to be giving God the glory. Vamos a estar declarando esas palabras. We'll be declaring those words. Que hay un rey que es glorioso. That there is a king who is glorious. Que Él es el único que es digno de ser alabado. That he is the only one worthy to be Que Él es praised. el único que merece adoración. He's the only one who deserves Que worship. no hay nada en esta tierra que merece mi alabanza. That there is nothing on this earth that Que Él es deserves el único que praise. merece la adoración del hombre. He's the only one who deserves the praise Por of lo que man. Él hizo en la cruz del Calvario. What he did on the cross on Calvary. La palabra dice que habrá una celebración en el cielo. That there will be a celebration in heaven, Una boda. a wedding, Una cena. a supper. Mateo 26:17. Matthew chapter 26 verse 27.
Había llegado la celebración de las fiestas de los panes sin levaduras. The festival of unleavened bread had arrived. Y Mateo 26:17, In Matthew chapter 26 verse 27, Jesús está compartiendo esta cena. Jesus is sharing this supper. Está compartiendo una cena He's sharing this supper con sus discípulos. with his disciples. Y si lo lee conmigo, And if you read it with me, dice su palabra: his word says, el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? on the first day of the festival of unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked, "Where do you want us to prepare the Passover meal for you?" Cierre sus ojos. Close your eyes. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Te damos gracias, Padre, por tu We misericordia. thank you, Father, for your mercy. Padre, te damos gracias por recordarnos que tú eres el único que eres digno de ser adorado. We thank you for reminding us that you are the only one worthy to be praised. Que te adoramos, Padre, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del That we Calvario. worship you, Father, for the sacrifice that you made on the cross on Calvary. Que tú eres el único que merece That adoración. you are the only one who deserves praise. Padre, esta tarde Father, this afternoon, yo te pido, Padre Santo, I ask you, Holy Father, que sea tu palabra, that Padre it would be Santo. your word, Holy Father. Que no sea la mía. That it wouldn't be mine. Que tu palabra llegue a cada necesidad, That your word would meet every need, a cada mente, every mind, a cada pensamiento, every thought, a cada corazón. every heart. Padre, llena tu pueblo. Father, fill your people. Padre, trae paz. Father, bring peace. Trae, Padre Santo, restauración. Holy Father, bring restoration. Trae sanidad. Bring healing. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Father, in the powerful name of Jesus, Pueden tomar su asiento. you can have a seat. Había llegado la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. The festival of unleavened bread had arrived, Pascua. the Passover. La Pascua recuerda la liberación de Israel The Passover remembers the liberation of de Israel Egipto, from Egypt, el cual fue el acto principal de redención. which was the principal act of redemption, El acto que Dios the act that God hizo para redimir al pueblo, did to redeem his people, para sacar al pueblo de esclavitud. to take the people out of slavery. Habían pasado años, Years had passed, pero Dios siempre escuchó el llanto y la adoración y el clamor de su pueblo. but God always heard the cry of his people. Y llega el tiempo And the time arrives donde Dios le llama a un hombre when God calls a man y le dice: yo he escuchado el llanto de mi pueblo, and he tells him, "I've heard the cry of my people." y manda a este And he hombre. sends this man, Llega un momento, and there's a moment, de un momento principal, a principal moment, un acto de redención, an act of redemption. y Dios le dice a su pueblo: And God tells his people, van a tomar un cordero "You're going to take a lamb y van a tomar la sangre de ese cordero. and you're going to take the blood of that lamb. Van a tomar la sangre. You're going to take the blood." Dice su palabra His word says en Éxodo 12:7. in Exodus chapter 12 verse 7, Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. they are to take some of the blood and smear it on the sides and top of the door frames of the houses where they eat the animal. La sangre sobre los marcos de las puertas sería como una señal. The blood on the door frames of the houses would be a signal, a Que, sign. que cuando Dios mirara
esa sangre sobre la puerta, that when God saw that blood on the door frames, dice la palabra que la muerte no se podía acercar a esa casa, the word says that death could not come near that house, porque la sangre del cordero estaba cubriendo esa casa. because the blood of the Lamb was covering that La house. palabra dice The word que la says- muerte no se podrá acercar, que la muerte no tiene autoridad sobre aquel que está cubierto con la sangre del cordero. That death cannot come near those who are covered by the blood of the Lamb. La palabra dice que cuando la muerte se miraba que la sangre sobre la puerta, The word says that when death saw the blood on the door frame, no podía it acercarse couldn't come near, y tenía que pasar por largo, and it had to walk past it, porque la muerte ya no tiene autoridad. because death no longer has authority, Por la sangre que fue derramada, because of the blood that was shed, por la sangre del cordero. because of the blood of the Lamb. La muerte ya no tiene autoridad sobre el Hijo de Dios. Death no longer has authority over the Son of God. Dios le dice al pueblo: God tells the people, recuerden esta cena, remember this supper, recuerden ese acto remember this act, y celébrenlo, and celebrate it. celébrenlo. Celebrate it. ¿Cuánto usted y yo tenemos que celebrar el acto de redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario? When you and I have to celebrate the act that Jesus did on the cross of Calvary, ¿Cómo yo puedo callar? how can I be silent? ¿Cómo la iglesia de Dios puede callar? How can God's church be silent? Cuando Dios le dice a un pueblo: When God tells a people, acuérdense, remember, acuérdense, remember, y díganselo a su próxima generación, and say it to the next generation. díganselo a sus hijos, Say it to your y que sus children, hijos le digan a sus and hijos that your children tell lo their que yo children hice por what I ustedes, did for you, como yo los libré, how I liberated you, como yo los saqué, how I took you out, como yo los rescaté. how I rescued you. Acuérdense de la sangre Remember that blood del cordero of the Lamb que fue derramada. that was shed. Acuérdense. Remember. Mateo 26:26. Matthew chapter 26, verse 26 al 29. through verse 29. Si lo puede leer conmigo. If you can read it with me. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. As they were eating, Jesus took some bread and blessed it. Then he broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, take this and eat it, for this is my body. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. And he took a cup of wine and gave thanks to God for it. He gave it to them and said, each of you drink from it. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Dígalo de nuevo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. For this is my blood, which confirms the covenant between God and his people. It is poured out as a sacrifice to forgive the sins of many. El 29. Verse 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Mark my words, I will not drink wine again until the day I drink it new with you in my Father's kingdom. En el Antiguo Testamento Dios le dice al pueblo que tendría que celebrar esta cena recordando lo que Él hizo en Egipto. In the Old Testament, God tells his people that they had to celebrate this supper, remembering what God did for them in Egypt. Jesús mostraría que el enfoque de esta cena no sería el sufrimiento de Israel en Egipto, Jesus was going to show them that the focus of this supper was not the suffering in Egypt, sino el sufrimiento que Él iba a sufrir llevando nuestros pecados a la cruz. but instead the suffering that he would have to bear taking our sins to the cross. Y el versículo 26 dice que Jesús toma el pan. And verse 26 says that Jesus took some bread. Y me llama la atención And it's interesting to me
lo que Él hace con este pan. what he does with this bread. Él lo levanta, He raises it, lo he bendice blesses it, y lo partió. and he breaks it into pieces. Desde un inicio, From the beginning, Dios había establecido God had established que el enemigo iba a herir la simiente de la mujer, that the enemy was going to harm the seed of the woman, que Jesús iba a conocer lo que sería ser quebrantado, that Jesus would know deep grief, que Jesús iba a conocer lo que es el dolor that Jesus would know what pain is íntimamente. at an intimate level. Jesús le dice: Jesus says to them, este es mi cuerpo, this is my body, este es mi cuerpo. this is my body. Después de haber ¿hasta dónde conoció Jesús el dolor? To what level did Jesus know pain? ¿Hasta dónde llegó a conocer Jesús el quebranto? To what extent did he get to know deep grief? ¿Hasta dónde el hombre llegó o el odio del hombre llegó To what extent did men's hatred a hacerle tanto daño a nuestro Creador? do so much harm to our Creator? ¿Hasta dónde llega el odio del hombre? To what extent does the hate of man? Y Jesús le dice: este es mi cuerpo, And Jesus says, this is my body. este es mi cuerpo. This is my body. Y hace una referencia And he makes a reference cómo su cuerpo iba a ser partido, to how his body would be broken, cómo su cuerpo iba a ser quebrantado to how his body was going to be broken por nosotros. for us. Perdón. Isaías Isaiah es muy específico en aclarar, is very specific to clear up, y él lo llama and he calls him varón de a dolores, man of sorrows, porque el dolor de Jesús no iba a ser uno, because the pain of Jesus wouldn't be just one, iba a ser it would muchos. be many. El enemigo muchas veces engaña o trata de engañar al hombre, The enemy many times tries to trick man. trata de engañar a la mujer, He tries to deceive women. trata de engañar a los jóvenes, He tries to deceive young people, y diciéndole: saying to them, Dios no conoce tu dolor, God doesn't know your pain. Dios no entiende tu sufrimiento, God doesn't understand your suffering. Dios no entiende lo que has pasado, God doesn't understand what you've been por through, donde has tenido que where pasar. you've had to walk through. Dios no sabe tus heridas, God doesn't know your wounds. Dios no conoce tu corazón, God doesn't know your heart. a Dios no le importa tus dolores. God doesn't care about your pain. El enemigo trata The enemy tries de engañar muchas veces to deceive us many times, a cada uno de nosotros. each one of us. Y quiero hablarte a ti, joven, And I want to speak to you, young people, esta tarde. this afternoon. Como el enemigo muchas veces puede tratar de engañarte, How many times the enemy might try to deceive you, diciéndole que tu Dios, telling you that your God, al Dios que tú has conocido, the God that you've known, al Dios que tú the adoras, God that you worship, no entiende tu sufrimiento, doesn't understand your suffering, no entiende tu corazón, doesn't understand your heart, no entiende lo que has pasado, doesn't understand what you've been through, no entiende tu dolor. doesn't understand your pain. Pero déjame decirte, joven, But let me tell you, young people, que Él conoce ese dolor that he knows that pain que tú cargas en tu corazón. that you carry in your heart. Él conoce He knows, y Él entiende he understands lo que has tenido que pasar. what you've had to go through. El hombre pregunta Man asks muchas veces: many times, ¿dónde estaba Dios cuando fui herido? where was God when they hurt me? ¿Dónde estaba Dios cuando fui golpeado? Where was God when they hit me? ¿Dónde estaba Dios en ese momento Where was God in that moment que alguien se levantó, tal vez hizo algo malo? that someone did something evil towards me? Él estaba ahí. He was there.
Él estaba ahí. He was there. A veces el enemigo te trató de decir Maybe the enemy tried to tell you que Él no estaba ahí, that he wasn't there, pero Él estaba en ese momento. but he was there in that moment Cuando alguien te hirió, when someone hurt you, cuando alguien te causó dolor, when someone caused you pain. Él estaba ahí. He was there. Y tú preguntas And you ask, si Él estaba ahí, if he was there, ¿por qué dejó que me golpearan? why did he let them hit me? ¿Por qué dejó que causaran tanto dolor? Why did he let them cause so much pain? Y yo te digo, And I'm telling you, yo no sé, I don't know, pero Él sí sabe. but he does know. Él sabe, porque yo te puedo decir He knows, because I can tell you que han vivido momentos en mi vida that there have been times in my life donde personas que me aman, where people who love me, personas que me llamaron amigos, people who called me friend, personas que me abrazaron, people who hugged me, personas que yo compartí, people I shared with, me hicieron daño. they hurt me. Y yo llegué a un punto de decir, Señor, ¿a dónde he estado? And I got to a point where I asked Jesus, God, where have you been? ¿A dónde estabas en ese momento? Where were you in that moment? ¿A dónde estabas en ese momento que me hicieron esas noticias? Where were you in that moment when they gave me those Esas news? malas Those noticias, bad news, ese dolor, that pain, esas palabras those words que me causaron dolor. that caused me pain. Yo he estado en ese momento. I've been in that Yo he moment. estado en una situación I've been in a que he situation tenido que doblar where I've rodillas had to bow y down, decirle al Señor, kneel and tell God, ¿a dónde estabas where were you en ese momento? in that moment, En ese tiempo, in that time? ¿a dónde estabas? Where were you? Y ahora entiendo And now I understand por el proceso, the process, por el tiempo the time, que yo he compartido, no con una persona, pero con mi Señor, with the time that I've shared, not with a person, but que with my Dios tiene Lord. un propósito en todo, That God has a purpose in en everything. el dolor, In the pain, en la herida, in the wound, en todo el daño in all the hurt que tú has pasado, that you've gone through, en el camino on the way de dolor, of pain, de llanto. of crying. Él tiene un propósito Has a purpose para ese daño for that hurt que te causó una that persona. a person caused you. Él tiene un He propósito has a purpose en todo. in everything. Él entiende He understands tu dolor. your pain. Él entiende si tu dolor es físico, He understands if your pain is physical, si tu dolor es mental, if it's mental, si es emocional. if it's emotional. Jesús sabes cuando te hicieron daño, Jesus knows when they hurt you. quién te causó daño. Who caused that hurt? Hay personas There are people que están cansadas, that are tired. mentalmente están They're cansadas, mentally tired. físicamente están They're cansadas, physically tired. que no tienen y no pueden reposar, They cannot rest. no tienen descanso, They don't have rest. se levantan They cansados, get up tired. van al trabajo They cansados, go to work tired. no encuentran paz en el trabajo, They don't find peace at no work. encuentran paz en la casa, They don't find peace at their no house. tienen paz cuando They duermen, don't have peace when they sleep. siempre están They're cansados. always tired. Pero Jesús te dice esta tarde, But Jesus said to you ven a mí, this afternoon, come to me, acércate a mí, draw close to corre me, a mí, run to me, y yo tomaré and I will take, y te daré descanso. and I will give you rest. Yo tomaré todas esas I will cargas, take your burden, todas heridas, all that hurt, pero corre a mí, but run to me, tráela a mí, bring it to me, que yo te daré descanso, because I will give you rest. yo te daré paz. I will give you peace. No la paz que da el mundo, Not the peace that the world gives, no la paz que da el hombre, not the peace that man gives, pero una paz que sobrepasa todo entendimiento, but a peace that surpasses all una paz que understanding. solo Dios puede A dar. peace that only God can give. Pero ven a mí, But come to me, corre a mí, run to me, corre a mí. run to me. No es para mañana. It's not for tomorrow. Él no te está diciendo mañana ven. He's not saying come tomorrow. Él no te está diciendo la próxima semana ven. He's not saying come next week. Él no te está diciendo la próxima vez que alguien te hiere, ven a mí. He's not saying come to me the Él te next está time diciendo someone hurts you. ahora, He's saying now, ahora, now, ahora, now. corre a mí. Run to me. Si estás cansado, If you're corre a tired, mí. run to me. Me llama la atención algo. It's interesting to me.
que Dios conoce el dolor del pobre. that God knows the pain of the poor, Porque dice la palabra because the word says que él no tenía donde recostar su cabeza. that he didn't have a place to lay his head. Jesús trató de descansar. Jesus tried to rest, Y dice la palabra and the word says que él no encontró un lugar donde él podía that descansar. he couldn't find a place where he could rest. Él conoce cada dolor. He knows every pain. Tal vez tú dices, él no conoce mi dolor. Maybe you say he doesn't know my pain. Déjame decirte que él lo conoce. Let me tell you that he does know it, Y lo conoce más, and he knows it more en una forma más íntima in a more intimate way que tú la conoces. that you know it. Isaías 53, Isaiah 53 del 4 a 7. verses 4 through 7. El versículo 4 Verse 4 dice: says, ciertamente llegó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. "Yet it was our weakness he carried, it was our sorrows that weighed him down, and we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. All of us, like sheep, have strayed away. We have left God's paths to follow our own. Yet the Lord laid on him the sins of us all. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. He was oppressed and treated harshly, yet he never said a word. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep is silent before the shearers, he did not open his mouth." El profeta entendía cómo el Mesías iba a ser suyo nuestras The enfermedades. prophet understood how the Messiah was going to make our sicknesses his own. El profeta entendía cómo el Mesías iba a ser suyo nuestros dolores. The prophet understood how the Messiah was going to make his own, our pains his own. Cómo iba a ser azotado, How he was going to be beaten. cómo iba a ser herido, How he was going to be hurt, molido. broken. Dice la palabra que el castigo de usted y yo cayó sobre él, The word says that the punishment for you and I was upon him, sobre su cuerpo. over his body. El castigo del mundo, The punishment of the world, el castigo del más rebelde, the punishment of the most rebellious person, aquel que odia a Dios, those who hate God, aquel que blasfema contra Dios. the one who blasphemes against Ese God. pecado That sin cayó sobre él. fell over him. El pecado del ser humano, The pain of the human being, el acto más horrible que el hombre puede hacer, the most horrible act that a man could commit, ese pecado cayó sobre él. that sin fell over him. Cayó sobre él It fell upon him en un nivel que él no podía ser reconocido como hombre. to such a level where he couldn't be recognized as a man. Isaías 52, Isaiah chapter 52, versículo 14. Katy, en la Nueva Traducción Viviente, por favor. verse 14. Léalo conmigo en la Nueva Traducción Viviente. Read it with me. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. But many were amazed when they saw him. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. His face was so disfigured he seemed hardly human,
And from his appearance, one would scarcely know he was a man. ¿Cuántos látigos recibió Cristo? How many whippings did Jesus receive? ¿Cuántos látigos recibió? How many whippings did he receive? Hay maestros, There are professors. hay personas que han estudiado la crucifixión There are people who have studied the crucifixion y este versículo. and this verse. Que la forma que ellos describen este acto, The form in which they describe this act. que cuando Jesús lo agarran y le comienzan a golpear, lo comienzan a azotar, When Jesus was beaten, y las herramientas que el hombre usaba, the tools that the men used que tenían un diseño, had a design que era para causar dolor, to cause pain, para causar el dolor más posible o máximo que el hombre pueda recibir. to cause the maximum amount of pain that a man can receive. Herramientas que fueron diseñadas para arrancar piel, para arrancar músculos. Tools that were designed to tear off skin and to tear off muscles. Este acto era un acto para humillar a un hombre. This was an act to humble a man. Muchos dicen que cuando azotaron a Jesús, Jesús estaba desnudo. Many say that when Jesus was beaten, he was naked. Y y muchos cuentan que cuando él lo azotan And many say that when he was beaten, y llega un momento donde su espalda está tan desfigurada there was a moment where his back was so disfigured porque no podían causar más daño, because they couldn't cause more pain. le dan la vuelta They turned him around y comienzan a azotar el frente de él and they start to beat his front side a un punto to a point que a ellos no le importaba dónde caía el azote. where they didn't care where the beating or the whipping ended up. Hay niños, pero a estos no le importaba dónde caía el azote. They didn't care where the beating ended up. Por eso es que la palabra dice, That is why the word says no se veía como un hombre. he didn't look like a man. Tanto fue el sufrimiento de él. His suffering was that great. Queridos hermanos, Brothers, cuando llega, y normalmente lo celebramos el primer domingo de cada mes, when we celebrate on the first Sunday of each month y nos acercamos a la mesa del Señor, and we come to the table of the Lord, que no sea un cualquier acto. that it wouldn't just be any act. Muchas veces se ha vuelto una rutina en nuestras vidas. Many times it's become a routine in our lives. Muchas veces hasta hacemos, ¿cómo se dice? Complain Quejas. de la galleta que estamos comiendo. We're complaining about the cracker that we're eating, Del vino o el jugo de fruta que estamos bebiendo. or the juice that we're drinking. Hacemos quejas de todo We complain about everything, y nos olvidamos del sufrimiento que Cristo tuvo que pasar and we forget about the suffering that Jesus had to go through cuando su cuerpo, when his body, cuando él dice, este es mi cuerpo, when he says, "This is my body," y partió el pan. and he broke the bread. Nos olvidamos de eso. We forget about that. Como él fue golpeado, How he was beaten, como él fue azotado, how he was hurt, como él fue traspasado. how he was pierced. Nos olvidamos de todo We eso. forget about all that. Que cuando venga ese día, That when that day comes, recordemos ese acto we remember that act y todo lo que él tuvo que pasar and everything he had to go through para redimirnos, to redeem us, para redimirnos, to redeem us, para redimirnos, to redeem us, para rescatarnos, to rescue us, para salvarnos. to save us. Acordemos Let's remember dónde tuvo que pasar, where he had to go lo through, que él tuvo que pasar, what he had to go lo through, que su cuerpo tuvo que what pasar. his body had to go through. Mateo 26, Matthew chapter 26, 27 y 28. verses 27 and 28.
Dice el 27. Verse 27 says, Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella. and he took a cup of wine and gave thanks to God for it. He gave it to them and said, each of you drink from it. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. For this is my blood, which confirms the covenant between God and his people. It is poured out as a sacrifice to forgive the sins of many. Ningún hombre podía hacer lo que Jesús estaba haciendo, No man could do what Jesus was doing, pero Él es el único que tiene la autoridad, but he is the only one who has the authority, el poder the power, para establecer un nuevo acto, to establish a new act, un nuevo pacto a new pact entre Dios between God y el and hombre. man. Pero Él era el único que podía hacer But eso. he was the only one that could do Él that. era el único que tenía la He autoridad. was the only one who had the authority. Porque la palabra muestra Because the word shows que aunque Jesús era 100% that hombre, even though Jesus was 100% era man, 100% he Dios. was 100% God. Y era el único que podía hacer un nuevo pacto He was the only one who could form a new pact entre Dios y el hombre. between God and man. Solo Él podía hacer este pacto, Only he could do that act, sellado en sangre. sealed in blood. De la misma manera que el pacto anterior o el pacto de Israel fue sellado en In sangre. the same way that the pact with Israel had been sealed with blood. Éxodo 24:8. Exodus chapter 24 verse 8. El versículo 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Then Moses took the blood from the basins and splattered it over the people, declaring, look, this blood confirms the covenant the Lord has made with you in giving you these instructions. Este nuevo pacto no iba a ser un pacto superficial This new pact wouldn't be a superficial pact ni temporal, or temporary, pero iba a ser una transformación but it was going to be a transformation que iba a limpiar al hombre, that was going to cleanse man, que iba a salvar al hombre that was going to save man de todos sus of pecados. all of his sins. Este pacto era un pacto eterno. This pact was an eternal pact. Es un pacto It eterno. is an eternal pact. Un pacto que iba a traer redención al hombre A pact that was going to bring redemption to man, eternamente. eternal redemption. Me llama la atención It's interesting to me lo que dice what Hebreos, Hebrews says, capítulo 9, versículo 12 al 15. chapter 9, verses 12 through 15. El versículo 12 dice: y no por sangre de macho cabríos ni becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. With his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, Under the old system, the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer could cleanse people's bodies from ceremonial impurity. cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Just think how much more the blood of Christ will purify our consciousness from sinful deeds so that we can worship the living God. For by the power of the eternal Spirit, Christ offered himself to God as a perfect sacrifice for our sins. El versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones
que había bajado bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. That is why he is the one who mediates a new covenant between God and people, so that all who are called can receive the eternal inheritance God has promised them. For Christ died to set them free from the penalty of the sins they had committed under that first covenant. En el tabernáculo el sacrificio se hacía fuera del velo. In the tabernacle, the sacrifice was done outside of the curtain En el altar. of the altar, Pero la sangre era llevada al lugar santísimo, but the blood was taken to the holiest place que representaba el trono de Dios. that represented the throne of God. De la misma manera, In the same way, Jesús tuvo que morir aquí en la tierra, Jesus had to die here on earth, fuera del cielo, outside of heaven, entre hombres pecadores. among sinful men. Pero el pago que hizo su muerte tuvo que satisfacer el cielo mismo. But the price that his death paid had to satisfy heaven itself. El sumo sacerdote entraba una vez al año The high priest entered once a year, y atravesaba el velo. and he had to cross through the curtain Una vez al año one time a year. era permitido que el sumo sacerdote traspasara el velo It was allowed for the high priest to enter through the curtain y entrar al lugar santísimo. and enter the holiest place. Pero cuando ese acto se terminaba, But when that act ended, el sumo sacerdote salía del lugar santísimo the high priest had to exit the holiest place, y el velo siempre quedaba. and the curtain remained. La barrera siempre The quedaba. barrier remained. Pero dice la palabra But the word says que cuando Jesús muere en la that when cruz, Jesus died on the cross, cuando Jesús muere en la when cruz, Jesus dies on the cross, ese velo that curtain que separaba el hombre de that Dios, separated man from God, la palabra dice que fue roto the word says that it was torn de arriba abajo, from top to bottom. no como un acto de hombre, It wasn't done by an act of man. no fue hecho por el hombre. It wasn't done by man. El hombre no podía hacer eso. Man couldn't do that. Fue la mano de It was Dios the hand of God que rompió, that tore, que rajó that ripped, el velo the curtain que separaba al that hombre separated man de su from presencia. his presence. Y usted y yo, And you and I, por el acto de Cristo by the act of Christ que él hizo en la cruz del that Calvario, he did on the cross of ya no Calvary, tenemos barrera, we no longer have a ya no barrier. tenemos We no limitaciones, longer have ya nada me limitations. puede parar. Nothing can stop me. Yo puedo entrar a la presencia de I Dios can enter into the y presence of hablar God. con papá, And I can speak with my hablar Father. con mi Creador. I can speak with my Creator. Ya no es una vez al año, It's no longer once a ya year. no es una vez a la semana, Not once a week. ya no es una vez al It's mes, not once a month ni el año. or a year. Yo puedo entrar a la presencia del Señor I can enter into the presence cada vez of que the yo Lord deseo every time I y desire decirle al Señor: and say to the Lord, Padre, Father, aquí estoy, here I am. aquí estoy, Here I am. porque nada nos separa. Because nothing can separate us. Jesús, orando por sus discípulos, When Jesus prayed for his disciples, le dice al he Padre says to the Father que ellos sean uno that they would be one conmigo, with me de la misma manera que yo soy uno contigo. in the same way that I am one with you. Ese era el deseo de Cristo. That was Jesus Christ's desire. Esa era la oración de Cristo. That was the prayer of Christ. Que cada uno de nosotros That each one of us fuéramos uno con Él, would be one with him. uno con Él. One with him. De la misma manera In the same way que el Hijo era el mismo con el Padre. that the Son was one with the Father. Jesús ora por sus discípulos Jesus prays for his disciples antes de ser entregado. before he is given. Y esa fue su oración. And that was his prayer. Jesús toma el pan Jesus takes the bread y lo partió. and he breaks it. Pero también dice But it also says que toma la copa that he takes the cup y le dice: esta es mi sangre. and he says, "This is my blood. Este es mi sangre, This is my blood la que yo voy a derramar that I'm going to
pour out. Esta es mi sangre This is my blood que va a redimir that will redeem al hombre man con Dios. with God. El hombre piensa Man thinks que sus pecados son perdonados por buenas that his obras, sins are forgiven because of good acts, por la vida que él vive, for the life that he lives, por las palabras que él dice. by the words that he says. Pero el principio, But the principle, el fundamento, the foundation, es que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado. is that without the shedding of blood, there's no redemption of sin. Y Jesús hace una invitación. And Jesus extends an invitation. Él hace una He invitación extends an invitation a todo aquel to everyone que quiere tomar y comer del pan, who wants to eat of the bread, símbolo de su cuerpo, which is a symbol of his body, y beber de la copa, and drink from the cup, beber del vino, to drink from the wine que simboliza la sangre que él derramó en la cruz. that symbolizes the blood that he shed on the cross. De la misma manera que Jesús hace una invitación, In the same way that Jesus extends an invitation, David se acuerda David remembers. a Jonatán He remembers Jonathan y el pacto que él hizo con Jonatán. and the pact that he made with Jonathan. Cuando la palabra dice que Jonatán reconoció a David, The word says that Jonathan recognized David, que Dios había ungido a David that God had anointed David, y él iba a ser el próximo rey de and Israel. he would be the next king of Israel. Jonatán sabía Jonathan knew que David era una persona escogida y seleccionada por Dios. that David had been chosen and selected by God. Segunda de Samuel, 2 Samuel capítulo 9, chapter 9, versículo 1 al 3. verses 1 through 3. El versículo 1 dice: Verse 1 says, dijo David, él hace una pregunta: David asks a question. ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl al quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? One day David asked, is anyone in Saul's family still alive? Anyone to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Y había un siervo de la casa de Saúl que llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a él, a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. He summoned a man named Ziba, who had been one of Saul's servants. Are you Ziba? The king asked. Yes, sir, I am, Ziba replied. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl al quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. The king then asked him, is anyone still alive from Saul's family? If so, I want to show God's kindness to them. Ziba replied, yes, one of Jonathan's sons is still alive. He is crippled in both feet. La costumbre de este tiempo The custom in those times era que cuando un rey tomaba el poder, was that when a new king took power, eliminaba a todos aquellos que tenían una conexión con el reino antiguo. he eliminated everyone who had a connection to the previous reign. Pero la palabra dice que David tenía un corazón conforme a But Dios. the word says that David had a heart after God's own heart. David va contra el principio de la venganza, David went against the principle of revenge, contra el principio del odio. against the principle of hate. Él podía pensar: He could have thought, Mefiboset tiene derecho al trono. Mephibosheth has the right to the throne. Desde el punto humano, From the human point of view, a David le convenía matar al hijo de Jonatán. it was convenient for David to kill Jonathan's son. Pero David toma una decisión But David takes a decision, no solo basada en emociones, not just based in emotions, pero también en una promesa de un pacto. but also in the promise of a pact. Y David está en la mesa. And David is at the table. Vengan, necesito a personas. I need people. Tomen asiento aquí. Have a No, seat. aquí. Aquí y aquí. Pastor, can you come over here?
David está en la mesa David is at the table y él hace una pregunta. and he asks a question. ¿Habrá alguna persona del cual yo tenga misericordia? Is anyone in Saul's family still alive to whom I can show kindness? Y a él le dicen, And they tell him, hay un siervo que se llama Siba. there's a servant named Ziba. Y él le dice, ve y búscalo. And he says, go look for him. Y cuando el siervo de Saúl regresa, And when Saul's servant returns, él le dice, acuérdate, he says, remember, todavía hay una persona, there's still one person, el hijo de Jonatán, Jonathan's son, tu amado. your beloved. Porque dice la palabra que Jonatán amó a David como a sí mismo. Because the word says that Jonathan loved David as his own self. Y él le dice, hay uno And he says, there's one, todavía, there's still one, pero no puede caminar. but he can't walk. Él no puede venir a la mesa. He can't come to the table. Él no se puede acercar He can't come close por sí mismo. on his own. Y él le dice And he tells him, a sus he siervos, tells his servants, vayan, go, vayan go y búsquenlo. and look for him. Él no puede venir. He can't come. Él no se puede acercar a la mesa. He can't come to the table. Él no puede venir a este lugar. He can't come to this place. Él no puede venir y cenar con He nosotros. can't come and sit and have dinner Vayan. with us. Go, Vayan, go, vayan. go. No importa donde Él está. It doesn't matter where he is. No importa donde Él se It encuentre. doesn't matter where you find him. No importa su condición. His condition doesn't No matter. importa su condición. Condition doesn't matter. Vayan y búsquenlo Go and look for him y tráiganlo. and bring him. Pero Señor, But Lord, Rey, King, tenemos que cargarlo. we have to carry him. Tenemos que cargarlo We have to carry him porque Él no puede caminar. because he can't walk. Él no puede venir a la mesa. He can't come to the table. Tenemos que traerlo a We Él. have to bring him. Tenemos que traerlo. We have to bring him. Y Él le dice, And he says, no importa, it doesn't matter. tráiganlo. Bring him. No importa si lo tienen que cargar. Doesn't matter if you have No to carry importa him. la condición de Él. Doesn't matter what No his importa condition si is. no puede usar sus pies. Doesn't matter if he can't No use his feet. importa si tiene que caminar, no puede caminar. Doesn't matter if he can't walk. Tráiganlo. Bring him. Porque a mí no me importa la condición Because I don't care about que the él se condition encuentra. that he is in. En esta mesa At this table, hay misericordia. there is mercy. Hay misericordia. There's mercy. Hay misericordia. Mercy. Tráiganlo a la mesa de Bring him to the misericordia. table of mercy. En la mesa del Señor In the table of the Lord, siempre habrá espacio. there will always be space. Siempre habrá espacio There will always be space para todo aquel que se atreve a venir. for anybody who dares to come. Siempre habrá espacio There will always be space por aquel que quiere. for those. Siempre habrá espacio. There will always be space. Siempre habrá espacio. There will always be space. Siempre habrá There espacio. will always be a space. No importa donde tú It estés. doesn't matter where you No are. importa cómo te It doesn't encuentres. matter how you find Siempre yourself. hay espacio There's always room en la mesa del Señor. at the table of the Lord. Siempre hay espacio. There's always space. Tal vez no tengas Maybe fuerzas. you don't have strength. Tal vez no puedas venir tú mismo. Maybe you can't come on your own. Pero siempre hay espacio There's always room en la mesa del Señor. at the table of the Lord. Siempre hay espacio. There's always room. Dígalo, siempre hay espacio. There's always room. Hay espacio para mí. There's space for me. Siempre hay espacio There's always space en la mesa del Señor. at the table of the Lord. Siempre hay There espacio. will always be space. A David no le importó la condición del hijo de Jonatán. David didn't care about Jonathan's son's condition. A él lo único que quería All he wanted era cenar con él. was to eat with him. Y David le dice y le hace una promesa. And David asks and makes him a Y le promise. regresa todo lo que él había perdido. And he returns everything he had Toda la lost. tierra de Saúl, All of the land of Saul. él se la regresa a He él. returns it to him. Y le dice, And he tells him,
tú siempre vas a comer en mi mesa. You will always eat at my table. Eso quiere decir That means que cuando el rey venía, that when the king would come, cuando el rey se acercaba a la mesa, the king would come to the table, él estaba presente. he was present. Eso quiere decir, That means él no podía caminar. he couldn't walk. Siempre tenían que haber personas There always had to be people para ir a traer, to go and bring him, a traerlo. to bring him Cada día every day. Every day tenían que venir a traerlo. They had to go and find him. Cada cena Every dinner tenían que venir they had to go a traerlo. to bring him. Tenían que venir, They had to go. tenían que venir. They had to go. Él no podía caminar. He couldn't walk. Él no podía caminar. He couldn't walk. Lo tenían que traer. They had to bring him. Cada día, Every day, cada cena, every dinner, lo tenían que they traer. had to bring him. Gloria a Dios. Praise God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Porque siempre hay un espacio. Because there's always space. Siempre hay un There's espacio. always a space. Siempre hay un espacio Always a space. en la mesa del At the rey. table of the king. Siempre hay un espacio. Always a space. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Que siempre hay un espacio. There's always a space. Y a él no le importa mi He condición. doesn't care about my condition. A él no le importa mi He condición. doesn't care about my Él condition. está dispuesto. He is willing. Él está dispuesto He is willing a venir a to traerme come and bring me donde yo estoy. wherever I am. En la condición que yo estoy. The condition I'm in. Cada día, Every day. cada día, Every day. los siervos de David tenían que buscar al hijo de Jonatán David's servants had to go and find Jonathan's son y traerlo a la mesa. and bring him to the table. Ya estoy terminando. I'm almost ending. Gloria a Dios. Romanos 5, versículo 8 al 10. Chapter 5, verses 8 through 10. David David había poder ver al hijo de al hijo de Jonatán como un enemigo. could have seen Jonathan's son as an enemy. ¿Qué dice Romanos? What does Romans say? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. But God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, he will certainly save us from God's condemnation. Porque siendo ¿qué? Enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. For since our friendship with God was restored by the death of his Son, while we were still his enemies, we will certainly be saved through the life of his Son. Termino. I'm ending. David era una representación de Jesús, David was a representation of Jesus, alcanzando a los pecadores, reaching the sinners, aquellos que no merecían misericordia, those who didn't deserve mercy, aquellos que estaban those descalificados, who were disqualified, que no merecen nada. who didn't deserve anything. David representa como Jesús rescata a aquellos que merecen ser juzgados, David represents how Jesus saved those who deserve to be judged, que merecen la muerte, who deserve death, que merecen la muerte, who deserve death, y le da una nueva vida and he gives them a new life en su in presencia. his presence. Jesús hace una invitación. Jesus extends an invitation.
Acordémonos. Let's remember. Jesús toma el pan. Jesus takes the bread. Can you stand up? Y yo me imagino And I imagine que Él levanta el pan al cielo that he raises the bread to the heavens y lo bendice and he blesses it y lo parte and he breaks it y le dice: toman, and he says, take this, coman. eat it. Este es mi cuerpo. This is my body. 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 Y toma el vino And he takes the wine y dice: esta es mi sangre. and says, this is my blood. Y comienza a acuérdense, Remember, acordémonos let's remember cómo su cuerpo fue how his body y su sangre tuvo que ser derramada. was broken and how his blood was shed. Y Jesús hace una invitación. And Jesus extends an invitation. Juan 6, John chapter 6, versículos 53 y 57. verses 53 through 57. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. So Jesus said again, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you cannot have eternal life within you. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. But anyone who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise that person at the last day. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. For my flesh is true food, and my blood is true drink. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Anyone who eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. I live because of the living Father who sent me. In the same way, anyone who feeds on me will live because of me. Jesus extends an invitation this afternoon to those who want to come to the table of the King. Todo el que quiere participar de esa salvación que el Señor le ofrece hoy, Anyone who wants to participate of that salvation that God offers you today, acérquese. please come. Si hay alguien esta tarde If there is someone this afternoon que cree who believes que la misericordia de that Dios the mercy of God se está extendiendo a tu vida, is being extended to your life, este es tu momento, this is your moment. este es tu instante. This is your instant. Hoy el Señor te dice: Today the Lord tells you, te estoy esperando. I'm waiting for you. Por ti di la vida, I gave my life for por you. ti he sufrido, I suffered for you. por ti derramé mi sangre. I shed my blood for you. Ven en esta hora, Come in this moment. acércate en esta hora. Come this moment. Salvación es la que Él te quiere regalar. He wants to give you salvation, El regalo de salvación. the gift of salvation. Si hubiera una persona más If there is another person
que reconoce who recognizes que necesita reconciliarse con el Señor that they need to reconcile with the Lord y quiere participar and wants to participate de esa salvación eterna, of that eternal salvation, este es tu tiempo. this is your time. Sale de ahí, de esa banca, Come out of your chair, de esa silla donde te encuentras en esta hora, that chair that you're in right now, y reconcíliate con el Señor. and reconcile with the Lord. Ya no lo pienses otra vez. Don't think about it again. Es ahora que el Señor te dice: It's now that the Lord is telling you, quiero salvarte, I want to save you. quiero darte perdón, I want to give you forgiveness. quiero darte vida eterna. I want to give you eternal life. El Señor dijo: The Lord said, venid a mí, come to me, los que están cansados, los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. all who are tired and weary, and I will give you rest. Hoy el Señor te llama. Today the Lord is calling you.